Aristegui, en vivo. Regresamos. Mesa de análisis. Fabricio Mejía, buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Saludos. Buenos días, Carmen. ¿Cómo Gracias estás? por estar aquí, Fabricio. Bueno, con la ausencia de Ana Lilia Pérez Mendoza, a quien le mandamos un abrazo y nuestras felicitaciones, porque está en el Club de Periodistas o recibiendo, a punto de recibir un premio. A punto de recibir. ¿Ya no, lo habrá recibido? No sé. No sé. ¿A qué hora era? Bueno, a esta hora. Ahí es temprano. A, sí. a esta hora para Ana Lilia Pérez, con este reconocimiento que le hace el Club de Periodistas de México. Un abrazo a Ana Lilia y desde luego un reconocimiento a su trayectoria y su trabajo periodístico que es desde luego fundamental para México. Pues estamos sin Ana Lilia, pero con un montón de temas, Fabricio. Así es. Estamos en un momento crítico. Mañana López Obrador pues convocó a los poderes de la República y a la sociedad a acudir a Tijuana para pues mandar una señal de amistad al pueblo norteamericano, al pueblo estadounidense, para mandar una señal de unidad nacional. Y yo digo que algo más tiene que suceder ahí, porque el mensaje que esperamos de López Obrador pues es de definiciones, porque si nos ponen los aranceles el lunes al 5% y de ahí hasta el 25 de octubre, pues es un tema que tiene que responderse con medidas también de esa naturaleza. De alguna suerte ya hay experiencias en México, como el tema de los camiones, el paso de los camiones de Estados Unidos a México, que bueno, durante 20 años con un TLC vigente, pues nos la hicieron de cuento todo el tiempo para que no pasaran los camiones de México a Estados Unidos, y hasta que México le puso aranceles Así selectivos. Entonces en 6 meses se arregló lo que no se pudo arreglar en años. Esa experiencia vivida por México creo que se tiene que replicar, me parece que casi de forma inevitable. No sé qué piensas. Sí, yo creo que, bueno, primero el acto de Tijuana el sábado, me parece que en política interna, digamos, de México, pues es la llegada del presidente de la República a un estado que acaba de ganar, Morena, con una alcaldía que fue muy, muy primitiva a la hora de referirse a los migrantes centroamericanos y a la crisis con los haitianos, que fue muy racista, como si Tijuana no fuera como el resto, ¿no? Un territorio que se hizo por migración. Creo que es importante eso, es importante el llamado a la unidad nacional. Es importante también como Acción Nacional no se suma a este reclamo frente a Estados Unidos, pero yo creo que tienes razón. El tema de fondo realmente no es, por supuesto, el tema comercial. Aquí habíamos dicho que cuando Donald Trump hace política exterior, hace política interna. En realidad, de lo que se trata es de meter el asunto del racismo en la campaña de la reelección de Trump. No tiene nada que ver con lo comercial, no está relacionado íntimamente, evidentemente, ¿no? Si dice la consultora Perman que se perderían de inmediato 420,000 empleos en los Estados Unidos por la primera tanda de tarifa, no es el tema comercial el que está en el fondo. En el fondo lo que está para Andrés Manuel es definir claramente que la inmigración se trata del respeto a los derechos humanos
y de atacar las causas estructurales de la migración. Porque, claro, el asunto es la situación en la que se encuentra Centroamérica, con una guerra contra las pandillas, contra el crimen organizado, que no ha tenido más que como resultado que se salgan. Hay por curioso que parezca, hay una sequía en Honduras, ¿no? Es decir, fueron atacados por un huracán violentísimo hace unos años y ahora tienen un problema de irrigación, ¿no? Que a los Estados Unidos les costaría solamente 10 millones invertir en ese programa de irrigación en Honduras para atemperar la pobreza del campo ahí. México incluso tiene un proyecto algo avanzado sobre un centro cultural grande en Honduras, en Tegucigalpa, para Centroamérica. Es decir, ha habido como toda una política del lado mexicano, en conjunción con Alemania, con España, para atemperar la situación de pobreza en Centroamérica, y Donald Trump nos viene con una crisis que él dice que es una crisis. Estaba yo revisando cuándo se ha aplicado esta acta de emergencia económica. Es brutal, Carmen. Es brutal. Es brutal. O sea, se aplicó cuando tenían rehenes en Irán con Jimmy Carter. Ahí se inventa. Y luego se ha aplicado para el 9/11, contra Irak, contra Siria, contra Sudán. Es decir, nos está tratando como si fuéramos enemigos, terroristas. Y ¿no? enemigos terroristas. Sí, es la aplicación de un marco legal absolutamente inapropiado, Inapropiado. desmesurado a su principal socio comercial y vecino, y que le manda señales de amistad y de amor todo el tiempo. Exactamente, y que nos trata de cambiar mercancías por seres humanos. Eso es lo que está en el fondo, ¿no? Es un intercambio de mercancías y de tarifas por seres humanos, que me parece que Andrés Manuel López Obrador no debería de ceder en esa perspectiva. Yo lo que pienso es que hay una manera de llegar a una negociación sin caer en el tercer país seguro, ¿no? Creo que nos deberíamos de detener antes de eso, y debe de haber algunas maneras, ¿no? Creo que lo que se hizo ayer desde la Fiscalía en Hacienda para congelar estas cuentas que financian el tráfico de personas. Dijiste mercancía por seres humanos, pero a ver, también es verdad que aquí hay un negocio criminal, y efectivamente en una parte de esta historia los seres humanos son mercancía. Así es. En el tema migratorio en México y en el mundo también es un tema. Así es, no debería de ser. No, claro. ¿No? Ayer hablábamos en el Senado, en los 80 años del exilio español, estaba José María Espinaza, Elvira Concheiro y otros. Hablábamos precisamente de este tema, de el derecho de asilo. En realidad está garantizado por las leyes internacionales. Es decir, no es un asunto ni de Trump, ni siquiera es un asunto bilateral, ¿no? Es un asunto universal, está garantizado. El problema es que se toma el asilo como una manera de negociar otras cosas comerciales, políticas, etcétera. Y hay un exilio bueno, ¿no? Que sería el exilio de los que se parecen más a nosotros. Y habría un exilio malo, que es el económico, ¿no? Finalmente, cuando hay asilo político... ¿Lo dices irónicamente o...? No, cuando hay asilo político nadie reclama, ¿no? Pero cuando es económico, sí, hay como otra categoría, que es por qué tenemos que recibir a los que tienen hambre, los que huyen de la violencia y que no son académicos, intelectuales, filósofos, como el caso del exilio español. Y decíamos, bueno, ¿por qué no discutir eso? ¿Por qué tenemos doble estándar para los... nos acordamos del exilio argentino, del exilio chileno, del exilio español, y no nos acordamos de casi el 1,000,000 de guatemaltecos que estuvieron en Chiapas en manos de la Secretaría de Gobernación durante años y después fueron repatriados. Tenemos doble estándar para los migrantes, y creo que
Uno de los temas que espero que no salga, pero ya ha salido, es cierta xenofobia de cierta parte de la sociedad mexicana con respecto a los centroamericanos, ¿no? Está en la línea telefónica Ana Lorena Delgadillo, como sabes, Fabricio, que es directora Sí. de la Fundación para la Justicia. Y bueno, pues la llamada a Ana Lorena es para que participe precisamente con esta parte de lo que estás diciendo, Fabricio. México, tercer país seguro, México en esta encrucijada, en este momento tan complicado. Ana Lorena, buenos días y bienvenida a la mesa. Hola Carmen, buenos días, muchas gracias por la invitación y saludos también a Fabricio. Bueno, pues, ¿qué dices tú, Ana Lorena, como directora de la Fundación para la Justicia, de estos temas? Mira, pues vemos preocupante que efectivamente en este momento se esté priorizando un acuerdo económico por encima de los derechos a las personas que requieren la mayor protección de toda la región, ¿no? De Centroamérica y también de México, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es que tenemos países, como bien lo decía Fabricio, en Centroamérica que enfrentan graves condiciones de seguridad. La gente está saliendo porque necesita sobrevivir, porque no se ha podido realmente atacar los niveles tan altos de violencia que vive la región. Y vienen, bueno, evidentemente quieren llegar a Estados Unidos para tener una vida digna y para poder vivir sin el peligro de que los maten, ¿no? Estamos hablando de esta población que es la que corre mayor riesgo. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que pareciera que la política de Estados Unidos quisiera poner como una especie de bomba en México y en Centroamérica hasta hacerla tronar, porque por una parte en Centroamérica hay una intención de limitar, digamos, el aporte de recursos que se venían dando para poder generar condiciones de vida digna, para poder generar condiciones de seguridad, y se deja a México esta, digamos, pues, como su última opción, pues, como se ha tratado en los medios de comunicación, de que sea México quien se encargue de ser este tercer país seguro, para que sea México quien procese todas las solicitudes de asilo de personas de Centroamérica que quisieran llegar a Estados Unidos, es decir, ni siquiera llegarían. México estaría procesando todas estas solicitudes de asilo. Y ahí se violan varias estándares internacionales de la Convención sobre Estatutos de Refugiados y también sobre su protocolo. Primero porque la persona tiene derecho a decir cuál es el país en el que quiere estar. Esto no tiene que ser una decisión unilateral de los países. Y segundo, porque también habría que ver, Carmen, me parece que una parte muy importante a analizar es cuál es la situación que tiene México actualmente sobre sus propias solicitudes de asilo. O sea, México también es un país donde ciudadanos de Centroamérica han venido a solicitar asilo, y lo que estamos viendo es, según información de la Comar, hasta 2017, pues que tener un acumulado de casos desde el 2013 de cerca de 23.073 casos sin resolución. Tenemos un sistema de asilo que ya está sobrepasado, sobrecargado en México, y encima tendría que hacerse cargo de todas las solicitudes que llegarían a Estados Unidos. Esto trae como consecuencia, evidentemente, una grave afectación para las personas. No hay condiciones de vida digna en México. La otra pregunta que nos tendríamos que hacer, Carmen, es, ¿de verdad México es un país seguro? O sea, Estados Unidos piensa que México es un país seguro como para delegarle esta responsabilidad de mantener aquí a las personas que lo requieren mientras se hace el trámite, que eso puede ser años, puede durar años, ¿no? México no tiene las condiciones. De mismo México están saliendo personas a Estados Unidos para pedir también asilo porque no hay condiciones de seguridad. Entonces nos preocupa que de alguna manera vemos también como un doble discurso. Nosotros hemos estado participando en reuniones, digamos, de todo lo que ha sido las nuevas reflexiones del Pacto Mundial para la Migración, la última discusión que hubo en Marrakech, donde hubo la oportunidad de que estuviera el ahora canciller. El compromiso de México era para los respetos de los derechos humanos. La campaña también se dijo, en la campaña del actual gobierno se dijo claramente que iba a haber un respeto. Nosotros vimos una Secretaría de Gobernación pues que empezó también hablando del derecho a la visa humanitaria, que fueron a recibir las caravanas, y ahora lo que vemos es un incremento en las detenciones y el peligro de que se pueda utilizar a la Guardia Nacional, o que ya se esté utilizando, para la detención y deportación de personas que si regresan las matan.
Sobre las visas o sobre los documentos humanitarios, en algún momento Olga Sánchez Cordero, Fabricio, Ana Lorena, planteó que, bueno, se habían distribuido de cierta forma, que incentivaron en buena medida el flujo migratorio porque no se tenían criterios para entregarlas y que a partir de cierto punto, pues ya entregar un documento humanitario tendría que estar en los estándares internacionales, es decir, que no fuera tan fácil obtener este documento. Eso lo dijo apenas hace algunas semanas. Bueno, es parte de la discusión. ¿Qué es lo que generó un fenómeno atípico de crecimiento de migrantes de otros lugares, incluso del mundo, no solamente centroamericanos? Y este fenómeno de las caravanas, bueno, la migración es un fenómeno de siempre, caravanas silenciosas, más que caravanas, la migración silenciosa por miles es un fenómeno de siempre, pero aquí hay una condición distinta, atípica, de crecimiento realmente importante, cerca del 32-34% en un corto periodo de migrantes que buscan llegar a la Unión Americana procedentes de otros lugares, de África, de Cuba, obviamente los centroamericanos. Y ahí la gran pregunta, Fabricio, Ana Lorena, es, bueno, ¿qué es lo que generó, qué es lo que motivó una circunstancia así? Hace rato recuperábamos una declaración de un republicano en Texas que decía que buena parte de esto tiene que ver con que el gobierno de Trump con la misma ley migratoria está dejando la posibilidad de que se deja la posibilidad de que se entienda que buscar asilo significa por lo menos 5 años de estancia en lo que te resuelven. Bueno, puede ser eso, puede ser también los documentos humanitarios de México, pueden ser mil cosas. El tema es que, bueno, puede ser también el tráfico de personas que por alguna razón encontró condiciones más propicias para traer caravanas. Hay una confusión, como bien dijo Solalinde, es un tiempo en donde hay un grado de confusión importante. Fabricio, Ana Lorena. Fabricio. Sí, yo creo que, bueno, hay muchas condiciones que los propios Estados Unidos han creado en Centroamérica, ¿no? La repatriación de las pandillas de Los Ángeles hacia El Salvador, por ejemplo, haber apoyado el golpe de Estado en Honduras. Me parece que muchas de estas acciones derivaron en un aumento de la capacidad migratoria de las familias, porque aquí ya no estamos hablando de gente en solitario, digamos, que quiere pasar la frontera con Estados Unidos, sino de familias que efectivamente, según veía yo los datos ayer, muy buena parte, digamos un 80%, no se va a quedar, no se quiere quedar en México, se quieren ir a Estados Unidos. Un poco la idea, digamos, es el país de elección al que tienen derecho sería Estados Unidos, no México. Entonces, creo que lo que está tratando de hacer Trump, además de meter el tema del racismo antihispano en la campaña para la reelección, es también decir, bueno, ya no van a esperar aquí los 5 años, los van a esperar en Tijuana o en al centro de detención en Tuxtla Gutiérrez. Creo que eso es lo que está queriendo decir. Ahora, creo que finalmente lo que está de fondo es estos que llamaba Hannah Arendt los apátridas, los que no tienen patria. Decía, todos esos que no tienen patria son controlados por una policía sin fronteras, ¿no? Y ahí, en esa frase, digamos, se resume lo que está pasando en este momento, ¿no? Es decir, la idea de Trump y la idea de usar la Guardia Nacional en México es hacer una policía sin fronteras para los que no tienen patria, ¿no? Bueno, Ana Lorena Delgadillo, uno de los temas importantes, lo acaba de decir Fabricio, es la Guardia Nacional. Dentro de las decisiones que está tomando México, pues para tratar de frenar la amenaza de Trump respecto a los aranceles a partir del próximo lunes, tiene que ver con poner la Guardia Nacional en las fronteras, en la sur y en la norte, para tapar el paso de los centroamericanos y para frenar a los que hayan llegado a la frontera norte. Bueno, esta decisión forzada de esta forma, en este contexto, puede tener implicaciones muy importantes. Sí, efectivamente, Carmen. Bueno, nosotros hemos vivido desde el gobierno de Calderón, de Felipe Calderón, cuando se decidió sacar al ejército a las calles para hacer, digamos, lo que se ha dicho como una guerra, ¿no?, al crimen organizado,
para tratar de frenar los efectos del crimen organizado que nos ha dejado unas consecuencias lamentables en el país. Tenemos una cantidad tremenda de desapariciones, se reportan más de 43,000, una cantidad tremenda de muertes violentas también que han ocurrido. En muchos de estos casos, las organizaciones han documentado la participación del ejército en estas tareas. Entonces, ahora con la Guardia Nacional, digamos, ya con las facultades para que puedan entrar a desarrollar tareas de seguridad, tareas de investigación e incluso tareas migratorias, pues se abre un campo muy amplio para el riesgo que pueden tener las personas y para que sigan ocurriendo graves violaciones a derechos humanos, porque además no notamos que haya mecanismos reales de control para estas acciones. Hay mucho tema de confidencialidad que se maneja en todos estos operativos, no hay manera de que podamos tener acceso a esa información como para saber cómo están actuando, pero sobre todo que esto viola, como lo han dicho todas las organizaciones, estándares internacionales de la utilización del ejército en este tipo de tareas. Y fíjate que, Carmen, ya está pasando, ¿no? Tenemos reportes de algunas organizaciones del sur donde dicen que anteriormente se subía el policía estatal o el policía federal o el agente de migración al bus a revisar si había o no migrantes y ahora se está utilizando el ejército. Aquí la cosa es, en terrenos donde estuvo muy vigilado por el ejército, Carmen, desaparecieron buses de camiones, como tú te acordarás de estos casos pues, que la Fundación ha documentado, que después correspondieron a las masacres de los 72, a la masacre de fosas clandestinas de San Fernando y a la masacre de Cadereyta, en territorios donde había mucha presencia del ejército, ¿no? Entonces ahí hay una gran duda, porque todavía no tenemos resultados en estas investigaciones para saber cómo esto pudo suceder en terrenos tan vigilados y hasta qué punto llega o no la responsabilidad del Estado. Seguimos con una gran deuda en el país respecto de investigaciones de graves violaciones a derechos humanos para la población en tránsito. Un informe que sacamos junto con WOLA y otras organizaciones en el 2017, lo que marca es un alto índice de impunidad en casos de desaparición, de secuestro, en casos de violencia cometida contra los migrantes en tránsito. Entonces, no tenemos también como México políticas reales, ni de prevención, ni de atención, ni de investigación, como para tener toda la responsabilidad que implicaría a personas que sí están entre la vida y la muerte de que permanezcan en México. Y otra cosa, Carmen, no se nos olvide que las redes criminales son transnacionales. O sea, las redes criminales que se dedican al tráfico de migrantes empiezan en Centroamérica, pero terminan en Estados Unidos. Son redes que están a lo largo de toda la ruta migratoria y no hemos visto investigaciones eficaces. Lo que nosotros estamos teniendo, nosotros hemos dicho evidentemente como sociedad civil que tiene que haber una investigación porque estas redes criminales han traído como consecuencia también, con acciones del Estado también, la desaparición y ejecución de personas. Pero lo que es importante aquí en todo el tema de las redes criminales es que realmente se investiguen a las redes criminales que están actuando desde hace muchos años, ¿no? Temeríamos ahorita que lo que se empiece a hacer es una cruzada, digamos, en contra de defensoras y defensores de derechos humanos que han apoyado históricamente a la población migrante para que puedan ejercitar sus derechos. Entonces, que estas investigaciones realmente le peguen a las grandes estructuras del crimen organizado es un reto. Sin duda, pues Una deuda, sin duda. Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia, gracias por estar esta mañana en esta mesa acá con Fabricio, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Lorena, por esta participación. Y bueno, pues sí, ahí está este fenómeno. De hecho, hay cerca de 10,000 personas, entre 9 y 10,000 personas centroamericanas que Estados Unidos regresó a México y que México tiene acá. Es una pequeña parte de lo que podría venir si es que esta circunstancia se da del tercer país seguro. Y bueno, algo que tiene enormes implicaciones, como lo ha explicado Ana Lorena. Sí, yo estaba leyendo el reportaje del Washington Post hoy, en la mañana, que dice que la negociación fue a partir, digamos, de que se detienen a 144,000 en mayo nada más en la frontera norte, y que la negociación que está emprendiendo la Cancillería mexicana es, la propuesta mexicana es decir, la bajamos a 60,000. Y, es que nada más hay que detenerse un segundo. Fíjate, nada más las cifras. Es que las cifras, sí. Es que, perdón, lo dijiste muy fácilmente, pero en realidad hablemos de las cifras. 144,000 personas. Y México dice, bueno, la bajamos a 60,000, a ver cómo la hacemos. Y
La contrapropuesta de la Es que parte de veníamos de Trump sí. es de 20,000. Es que veníamos, el referente previo, o sea, el referente comparativo de estas cifras de migración, pues estaba en 20. Estaba en ¿Qué 20. sucedió para pasar de 20,000 a 144,000? ¿Qué ocurrió? Esa es una de las grandes preguntas. Sí, yo creo que es Y una ese combinación, ¿no? Sí, de es una cosas. combinación, exacto. Es una combinación de cosas y sí creo que el tema de quién está permitiendo en la parte ilegal, digamos, ya hablamos de los apátridas, son las víctimas realmente de la migración, la Policía Sin Fronteras, bueno, también hay un componente de la red ilegal que se dedica a transportarlos, ¿no? Y a Sí, extorsionarlos. la suspicacia respecto a si en estas caravanas, en donde desde luego respetamos enormemente a cada una de las personas que vienen ahí, porque evidentemente no son inventados las personas per se, pero si hay una preocupación real, si hay algún tipo de incentivo específico con propósitos diversos, incluidos los políticos norteamericanos, precisamente para alentar el flujo masivo vía estos mecanismos de caravana. El propio Trump ha jugueteado con la idea y sugerido que un alto empresario Soros pudo estar o puede estar detrás de eso. Desde luego lo rechaza, pero hay también ese componente en la discusión porque algo tiene que explicar que pasó de 20,000 a 144,000 y ese es el tema en donde pues cruzan todo tipo de interpretaciones y de acusaciones. Exacto. Y México acaba atravesado o cruzado precisamente por estos fenómenos. Ahora Estados Unidos tratando de arrodillar al país para que haga cosas que no puede hacer México. Que no puede hacer y que no debe, porque sería ir en contra del propio espíritu de lo que había dicho la secretaria Olga Pero Sánchez además del Cordero, espíritu y de las ganas de México de tratar a los fenómenos migratorios de otra manera, es un tema material también. Hay un asunto real de imposibilidad material de dar cabida de esta forma a flujos migratorios de esta dimensión. Así es. Yo recuerdo cuando se discutió el asunto de las ciudades refugio en Europa, en aquel momento en que Europa creía, digamos, que era muy fácil hacer una comunidad donde todo el mundo podía pasar de un país a otro, que provocó, por ejemplo, que Humberto Eco hiciera un elogio de Babel, ¿no? De la ciudad con distintos lenguajes y el caos y el desorden que finalmente es enriquecedor, ¿no? Porque finalmente lo que hay que decir es que cuando un país acepta que se trasladen los seres humanos de un lado a otro, se enriquece, ¿no? En buena medida, digamos, en la mayor parte de los casos, ¿no? Entonces, cuando se discutía esto de las ciudades refugio en Europa, el filósofo Jacques Derrida dijo, bueno, en realidad hay muchas maneras de tratar el problema de la migración, pero dejar entrar a la gente es un acto poético. Y creo que tenía toda la razón, es decir, finalmente es un asunto ético, es un asunto de una decisión de un Estado, de decir, no me importa, digamos, el asunto material, ¿no? Que sí importa, pero bueno, en el fondo, tener una actitud de recepción significa responder al acto poético. El acto poético es decir, pues cualquiera de nosotros puede residir en cualquier lugar del planeta porque finalmente somos iguales. Eso no lo deberíamos de perder, digamos, en estas discusiones sobre lo comercial, las tarifas, los aranceles, que si pasan 8 veces la misma pieza del coche por la frontera mexicana, ¿no? En una semana y entonces se le va a cobrar 5% cada vez, 4 veces cuando pase hacia Estados Unidos. Es decir, todas esas cosas cuentan. Pero creo que lo que no debe de olvidar el gobierno mexicano y el presidente de la República es el compromiso con una solución no coercitiva, con una solución estructural al asunto no solamente de los países centroamericanos, sino de la frontera sur, ¿no? Pues veremos qué va pasando en las próximas horas, porque este es un tema ya de horas
en este contexto que estamos viviendo. Fabricio, como siempre, gracias por estar aquí esta mañana en esta mesa. No, gracias a ti, Carmen. Gracias, buen fin de semana y ya platicaremos con más amplitud una vez que vayan pasando las cosas. Por lo pronto, mañana veremos qué pasa con López Obrador en Tijuana, veremos qué pasa el próximo lunes, si se aplica o no esta primera parte de los aranceles que amenaza Trump con ponerle a México y todo esto que está aquí a la mesa. Gracias, Fabricio, por estar aquí esta mañana. Gracias a ti.